speakers, well um, as well as the names of the presentations. We have an order, and we're going to keep on doing it. Please, we're going to be starting with Oscar and Maria Eugenia. And from then on, we're going to continue. Only we just remind you that we have 15 minutes to cover the whole thing. And I know you are very well aware of that. We're ready to begin. Let's start. Voy a comenzar con compartir la presentación. Si me pueden confirmar si ya la están viendo en pantalla. Ya se ve bien y te escuchas bien. Perfecto. Bueno, el título de esta ponencia es La semiótica de Lodman, un análisis del film de Ex Machina, la tensión entre utopía y distopía. Voy a presentar aquí las unidades analíticas, los apartados que se van incluyendo y que iremos mencionando a cómo va pasando la presentación, no sin antes mencionar el objeto de estudio, que es esta película considerada genéricamente como una distopía, llamada Ex Machina, que la cual se estrenó en abril de 2015, escrita y dirigida por Alex Garland, que también es su ópera prima, y que trata de Caleb Smith, un programador de Blue Book, el motor de búsqueda más popular en Internet, haciendo alusión a Google, podría ser. Es el ganador de una estancia en el centro de investigaciones del dueño, en este caso Nathan Bateman, que es un excéntrico magnate, adicto al alcohol y al ejercicio, el cual le propone firmar una carta de confidencialidad para trabajar en su nuevo proyecto. En este caso, la tarea es aplicarle la prueba de Turing a su más reciente prototipo llamado Ava, un androide de apariencia femenina, también conocido como ginoide, con inteligencia artificial. Y bueno, el primer apartado se titula La semiosfera como espacio de traducción y transformación. Lodman propone un nuevo enfoque partiendo de la base que los sistemas no existen por sí solos en forma aislada, sino que solo funcionan estando inmersos en un continuum semiótico llamado semiosfera, análogo al concepto de biosfera de Bernatsky, y que en donde solo dentro de tal espacio abstracto resultan posibles la realización de los procesos comunicativos y la producción de nueva información. El mundo de la semiosis no es cerrado, sino que forma una estructura compleja y heterogénea en un continuum ideológico con el espacio que le es externo. Con el mundo se extiende más allá de sus límites a la relación entre lo dinámico y lo estático, entre lo homogéneo y lo heterogéneo. En ese sentido, se puede considerar la distopía fílmica como uno de esos objetos semióticos que pueden entrar en diálogo con los signos de otros objetos, ya sea de manera inter o extratextual a través del límite o periferia, donde los nuevos signos ingresan a una semiosfera desde otras. Bueno, aquí tenemos pues esta figura en cuál es la dialéctica o la dialógica entre el mundo real y el mundo ficcional, entre semiosferas en el filme. Dice, dentro del espacio de la semiosfera, los signos de los textos de la realidad, reconociendo que que es multidimensional y con diferentes niveles, pueden ingresar a los signos de los textos de la realidad ficcional y viceversa, gracias a la traducción y transformación adaptativa del mecanismo de frontera. De manera inversa, la cultura recibe los signos de estas visiones ficcionales, generando un elemento de imprevisibilidad en el acto de explosiones que admiten nuevas interpretaciones sobre la realidad. La semiosfera nos permite interpretar cómo la distopía fílmica dialoga con la realidad extratextual para replantear su visión crítica de la sociedad y cómo esta puede ser transformada por la ficción. Y bueno, aquí presentamos una lógica entre el ginoide real, Sofía, y ginoide ficcional, que es el protagónico de la película Ava. En el segundo apartado vamos a revisar la relación compleja entre utopía y distopía. Reducido a su significado de no lugar, lo utópico se ha tomado como ilusorio o para para referirse a lo que no se puede materializar, siendo despojado del segundo término utópico de connotación positiva. Para el siglo XVIII, la crítica de la sociedad se vuelve tema y característica principal de las distopías posteriores. En su
quinto centenario, en la edición de Utopía de Tomás Moro, en quien surge este concepto y género, Ursula K. Le Guin, en su texto inaugural, menciona lo siguiente, dice: desde Utopía, todas las utopías han sido también explícita o misteriosamente de hecho o en potencia, según el criterio del autor o de los lectores, tanto un buen lugar como un lugar de pesadilla. Cada utopía contiene una distopía, como cada distopía contiene una utopía. Entonces aquí vemos una primera relación entre esos tres conceptos. Entonces, como relaciones complementarias entre utopía y distopía, Catalá menciona que en toda utopía hay inmersa una distopía, de la misma manera que toda distopía se incluye también un factor forzosamente utópico. Entonces, para la superación del pensamiento lineal implica reconocer que no hay una visión considerada absoluta. Descubre la aparición de lo contrario situado en el mismo nivel ontológico, en la misma dimensión. Aparentemente poseen dos caras, pero estas no son más que dos aspectos de la misma. Y bueno, acudimos al pensamiento complejo, para el cual nos referimos a Edgar Morin y sus tres principios que iremos explicando. El principio ideológico dice, admite asociar dos términos como lo son la utopía y la distopía en términos dialógicos como antagónicos y complementarios, permitiendo mantener la dualidad en el seno de la unidad, es decir, en la utopía. Quiere decir que también permite el flujo de los elementos que caracterizan a cada uno de ellos a través del filtro con que cuenta cada uno como semiosfera. El principio recursivo, existe un proceso en el cual, de la dialógica utopía y distopía, en el cual se produce y se reproduce a sí mismo, dando paso de un estado al otro, alimentado por las acciones o los fenómenos presentados en la ciencia ficción. La sociedad, incluso en la ficción distópica, es producida por las interacciones entre los individuos y esta, a su vez, retroactúa sobre los individuos y los produce. Entonces, a partir del concepto de semiosfera de Lotman, podemos presentar cómo este principio de recursividad se da dentro de estos dos movimientos, de lo utópico a lo distópico y de lo distópico a lo utópico. Dice, de esta manera la utopía aparece como una semiosfera con dos subsistemas en pugna, la utopía y la distopía, y que se conjugan dos perspectivas, la periferia amenazante de empeorar el espacio o de estar en un lugar indeseable, y del cual se trata de salir para buscar un mejor lugar. Este principio es, por tanto, trascendental al momento de pensar la relación utopía y distopía. En esta película, como la organización de un sistema complejo, podemos tener una primera comprensión del concepto de utopía como sistema complejo. Se presenta el principio logramático como unitas múltiplex, como una complejidad que asocia la idea de unidad y de diversidad. El personaje de Ava, como bucle rizomático, es un reflejo de la tecnología actual en un nivel de realidad social, donde se presentan una serie de conflictos a partir de lo que ella representa: las tecnologías disruptivas, la deshumanización, la alienación tecnológica, la singularidad tecnológica, el post y transhumanismo. En el tercer apartado, titulado La modelización espacial, dice que a partir de las propuestas de Lotman se acude al concepto de semiosfera como categoría dialéctica, polisémica y recursiva, principalmente para analizar los conflictos y tensiones que surgen entre los personajes en los espacios físicos y simbólicos. Y bueno, como dinámica de la semiosfera, vemos que el intercambio constante entre el núcleo y la periferia es uno de los mecanismos más importantes de la dinámica estructural de la semiosfera. Se trata de la contraposición de dos sistemas semióticos que se hallan en complejas relaciones de interacción. En la tensión estructural entre esos polos se desarrolla un único y complejo todo semiótico, la cultura. Como modelos de cultura, Lotman explica que la comprensión del espacio geográfico es una de las formas en que la mente humana modela el espacio. En el pensamiento medieval, simbólicamente, el movimiento del espacio geográfico significaba moverse en la escala vertical de valores religiosos y morales, es decir, alto, bajo, cielo, infierno. La ciudad ocupa un lugar importante en el sistema de símbolos de una cultura. Como espacio simbólico y modelo idealizado del universo, se considera el centro de la Tierra. Entonces tenemos en el filme, la ciudad excéntrica se sitúa en la desembocadura de un río. La antítesis que se activa en este caso es natural versus o contra artificial.
El centro de investigación se presenta como un desafío a la naturaleza y lucha con ella. Es la victoria de la razón o perversión del orden natural, la ciudad ideal artificial, la utopía racionalista realizada. Vemos aquí como el centro de investigación como un espacio simbólico en esta pugna en lo natural contra lo artificial. Acudimos al concepto de heterotopía, que de acuerdo a Foucault dice siempre tiene un sistema de apertura y cierre que las aísla respecto al espacio circundante. A estos espacios solo se le pueden acceder a aquellas personas a las que se les es permitido o obligado en las prisiones, o en el caso de Caleb, que fue sorteado, ¿no? El universo de sentido cerrado de la semosfera nos permite representar en lo espacial la estructura de poder que se ejerce en el centro de investigación. Para Foucault, el espacio es poder y se configura espacialmente. Las relaciones entre espacio y poder se dan en términos de arquitectura. El espacio es fundamentalmente en todo ejercicio del poder. Y vemos para esto el concepto de panóptico, el cual es modelo arquitectónico ideado por Jeremy Bentham en el espacio propio del dispositivo disciplinario por excelencia. De acuerdo con Foucault, dice, de ahí el efecto mayor del panóptico, inducir en el detenido un estado consciente y permanente de visibilidad que garantiza el funcionamiento automático del poder. Y bueno, aquí vemos una imagen de donde está Nathan observando la actividad entre Caleb y Ava en este espacio que se encuentra en el centro de la investigación. Digamos que podemos relacionar estos espacios de interior-exterior y que están representados también en el gráfico inferior y que a continuación seguiremos explicando. Dice, en ese sentido, los espacios se traducen en la posición exterior e interior, donde la frontera 1, entre interior 1 e interior 2, se somete a la frontera 2, en este caso entre interior 2 y el exterior. Espacios que permanecen verticalmente en la arquitectura del edificio, al tercer nivel subterráneo. Entonces aquí encontramos en el primer nivel el acceso principal, en el segundo nivel la estancia, cocina y pasillos, y en el tercer nivel las recámaras, el laboratorio y la zona donde se encuentra Ava. El movimiento del héroe de Caleb en este caso es integrado en una de las dinámicas entre los espacios de interior 1 y el exterior, siendo excluido del espacio prohibido donde se encuentra Ava. El espacio utópico, el deseo proyectado a futuro por Caleb de una relación con Ava en el exterior, está delimitado por una transparente frontera, el cristal que los separa. Y el último apartado es el análisis cronotópico de Ex Machina. Para esto, Bakhtin define el cronotopo como la conexión espacial de relaciones temporales y espaciales asimiladas artísticamente. Su principal preocupación radica en la visualización estética de un ser humano en relación con su mundo temporal y espacial. En el Soyet, la estructura del mundo se presenta ante el personaje como un sistema de prohibiciones, una jerarquía de fronteras inviolables. Y estas fronteras en Ex Machina es la línea que divide lo racional, lo emocional, lo humano de lo mecánico, lo natural de lo artificial y la simulación de lo real. Uno de los elementos visuales importantes empleados por el director Garland en Ex Machina es el color, utilizando el azul y rojo para distinguir precisamente la relación exterior-interior y su interpretación semántica como permisión contra la prohibición, la liberación ante la reclusión. A Peter Torop le interesa la unidad artística como generador de sentido, como dialéctica de principio y fin, de creación y percepción, de simultaneidad y dialogismo, es decir, el proceso de texto y los canales por los que pasa este proceso. Distingue operacionalmente tres niveles cronotópicos coexistentes: el cronotopo topográfico, relacionado con la descripción de un evento o sucesión de eventos; el psicológico, que expresa los puntos de vista de los personajes; y el metafísico, que determina la concepción del texto al interrelacionar los diferentes niveles cronotópicos ya mencionados. Siguiendo la propuesta de Torop, se realiza la audiovisión a partir del nivel metafísico, confrontando el principio y el final del film para obtener cierto modelo de la obra. Esto nos permite reconocer el traslado del espacio y el tiempo y el cruce de las diferentes fronteras físicas por el héroe. No obstante, con el fin de comprender ese mecanismo, es necesario introducir el nivel del Soyet, un cronotopo impregnado de una gran intensidad emotiva y valorativa, que es el umbral. Este puede ir también asociado al motivo del encuentro, pero su principal complemento es el cronotopo de la crisis y la ruptura vital. La misma palabra umbral ha adquirido en el lenguaje, junto con su sentido real, un sentido metafórico y está asociado al momento de la ruptura en la vida, de la crisis y de la decisión que modifica la vida.
Dicho cronotopo, como punto de inflexión en Ex Machina, se encuentra en la sesión 4, justamente en el punto medio del relato, donde ocurre una transferencia del protagonismo, pasando de la trayectoria de Caleb a la trayectoria de Ava para comprender el final del film. Entonces aquí vemos en esta figura cómo en el inicio está el llamado a la aventura por parte de Caleb, cual lo introduce a este espacio paradisíaco que es propiedad de Nathan, desciende hacia el centro de investigación y justamente en este descenso simbólico, a mitad del relato, hay un intercambio, en este caso el protagonismo entre Caleb y Ava, la cual al final vemos esta repetición de estos espacios donde Ava asciende como una ascensión de la máquina contra el hombre, y sale de este espacio paradisiaco para integrarse al mundo humano. Entonces, el cristal es una frontera, pues separa un personaje del otro y por ende es un signo. La transgresión moral de Caleb y su caída, representada simbólicamente en su descenso del edificio, puede ser interpretado en el nivel psicológico a través del mensaje paratextual. Borrar la línea entre el hombre y la máquina es desdibujar la línea entre hombres y dioses. Entonces, algunas conclusiones es que la utopía, examinada desde las categorías de la epistemología de la complejidad, nos permite redefinirla y comprenderla en su dinámica compleja, además de establecer nuevas aproximaciones a su estudio en los relatos de la ficción distópica. El estudio del cine como sistema de movilización secundaria permite analizar los sistemas semióticos en relación con el mundo. La semiótica de la cultura como semiótica espacial accede a otras aproximaciones analíticas al arte y del cine, cuya pertinencia, de acuerdo con Lodman, reside en el hecho de que son construidos sobre continuum icónico visualmente perceptible. Y bueno, esto sería parte de la biografía. Muchas gracias. Okay, very well. Thank you very much for attending the time restrictions. Are we ready, Gabriel, to follow the next presentation? Ready, Gabriel? Yes. Go ahead. Thank you. Good morning, Mexico. Good evening in Bucharest. I will to talk in Spanish and start. Gracias a todos. No sé si aquí, perdón, que no puse compartir. Les pido nada más que me digan si ya se ve. Se ve y se escucha bien. Gracias, muy amables. Pues bien, yo les voy a presentar este trabajo que se titula Intersemiosis y cronotopía en la Catedral de Saltillo, una mirada desde la semiótica de la cultura. Este es un segmento de una investigación que se ha venido realizando ya de hace rato, ya tengo un tiempo trabajando con esto. Y el punto de partida es que se considera el edificio o el conjunto arquitectónico de la Iglesia Catedral de Saltillo, construida en la segunda mitad del siglo XVIII, como un discurso visual complejo. Entonces, como parte de esta complejidad, pues hay diferentes tipos de acercamientos, como lo muestra aquí la imagen. A los mexicanos, aquí hay una mano mexicana. ¿Perdón? Entonces, cada uno de estos, de las caras de este polígono representaría estos elementos de complejidad a partir de los cuales se va analizando el discurso complejo de la catedral. Y en este apartado que les voy a presentar estamos moviéndonos entre ciertos elementos de semióticos, discursivos, en fin, pero acentuándonos en la parte de intersemiosis y cronotopo. Entonces, los principios teóricos a partir de los cuales está construido lo que aquí les voy a mostrar tiene que ver con la noción o la propuesta de el dispositivo de la memoria de la cultura que plantea Lodman en Semiosfera, la traducción intersemiótica de Torop, el concepto de cronotopo planteado primero por Bakhtin, como lo presentaba hace un momento Oscar en
aplicado principalmente a la literatura y después aplicado también por Alejos a la dimensión de las ciencias sociales. Y finalmente el esquema del sistema cronotópico que plantea también Torok. Todos estos interactuando consigo, por eso las líneas punteadas, y desde esa perspectiva leyendo de una manera diferente el edificio de la Iglesia Catedral de Saltillo, que está representado por esas siglas ICS. Bien, la traducción intersemiótica es un proceso que, de acuerdo a lo que se plantea, una cultura traduce discursos que vienen de otros sistemas culturales y sígnicos y los vuelve propios. Entonces, en este esquema que yo les planteo aquí, en dos culturas dadas, una A y una B, sería lo que tenemos aquí, la cultura A produce una serie de discursos y de textos que serían los que están de color amarillo, mientras que también hay una cultura B que produce sus propios textos, en este caso en azul. Entonces, algunos elementos son percibidos por una y otra cultura. Por ejemplo, los amarillos son percibidos por B o los azules son percibidos por A con mayor sentido que otros. Por eso yo les presento aquí los círculos verdes, representarían, ¿no?, esta mezcla del azul y el amarillo, o sea, cómo cada cultura asume otros elementos, también tiene parte de los suyos propios y entonces se vuelve una nueva formación de sentido. Pero hay otros que son relativamente ajenos, por ejemplo, el hexágono en B con respecto al triángulo o al cuadro en A, que entonces no tienen tanto sentido como parece acá, ¿no? Parecen más bien difusos, amorfos, y entonces esa irregularidad semiótica permite entonces que en el proceso de la traducción, algunos de los textos adquieran una mayor presencia de sentido y otros vaya quedando latente, ¿no? Se recuperan códigos, otros quedan así como aletargados, valga la expresión, de tal manera que esto va enriqueciendo la dinámica del encuentro cultural. Entonces yo les planteo un ejemplo de esta traducción intersemiótica a partir del concepto de armonía. Entonces, en esta primera imagen que tenemos aquí es el papiro Ahmes de Egipto, en el cual ustedes pueden ver ahí unas líneas como una especie de triángulos. Este papiro, lo que dicen los expertos, ¿no?, egiptólogos, es un papiro a partir del cual se explica cómo se mide de manera proporcional las tierras a las orillas del Nilo después de las inundaciones, de los desbordamientos del río, para poder distribuir la tierra en orden a la siembra y al cobro de impuestos, dependiendo de la cantidad de personas que aparecen allí involucradas. Entonces hay una noción de armonía y de proporción vinculada a un elemento estrictamente práctico: distribución de la tierra con miras a que todos siembren y cosechen por partes iguales y se cobren impuestos por partes iguales, ¿no?, o proporcionales. En la segunda imagen que tenemos aquí, este grabado medieval, representa a Pitágoras con la idea de armonía vinculado a la parte de la música. En la primera parte, ¿no?, él plantea cómo una cuerda tensa va a producir armónicamente sonidos dependiendo de dónde se le pulse, pero esto tiene vinculación también con el universo, la armonía de las esferas que plantea el mismo Pitágoras. Entonces se pasa de una noción de armonía meramente práctica, como pudiera ser en Egipto, a una noción que tiene que ver con otra percepción de corte estético, lúdico, como sería la parte de la música, pero con todo el contenido detrás que tiene en Pitágoras, la idea del número y de la armonía en orden al arjé del universo. En la misma cultura griega, pasaríamos a estos dos que tenemos aquí, la noción de armonía se traduce también en comprensiones que van asimilando estas dos, la parte, digamos, numérica y la parte de belleza, cuando se describen a los héroes de los poemas épicos
como Aquiles, a Odiseo, con características de belleza, de armonía, de proporción. Entonces, en estos dibujos, en estos de cerámica que están aquí, se plantea esta idea de la belleza, la proporción, la armonía de los cuerpos griegos. Pero en este aparece Odiseo con el Cíclope, con Polifemo, que recordemos que rompe, ¿no? Y esa es la idea del contraste, rompe con la noción de armonía, porque Polifemo es un personaje gigantesco, tiene un solo ojo, lo que no lo vuelve simétrico, no es inteligente. Entonces, viene por esta noción que se viene manejando de armonía como proporción, belleza, simetría, etc. Estas categorías con Aristóteles en el siglo IV se vuelven categorías ontológicas. El ser es uno, bello, bueno. Entonces, esta idea de la armonía y de la proporción son parte de los binomios de la metafísica aristotélica, como en sustancia, accidente, etcétera. Y a través entonces de la filosofía clásica pasarán luego al occidente, y acá tenemos un dibujo de Da Vinci sobre la proporción y la armonía del rostro humano con todas estas teorías de la fisionomía que emparentan simetría y armonía aritmético y geométricas, como se han venido manejando en todos los anteriores, pero vinculados a belleza, inteligencia y por lo tanto a las concepciones de ser humano que genera el Renacimiento. Finalmente, todo eso se traduce a fórmulas aritméticas y toda esta idea de la proporción de segmentos de línea, que sería la proporción más elemental que generan los matemáticos, se traduce al número phi, que es 1.62. Aquí está toda la fórmula aritmética y que luego en la parte, sobre todo del Renacimiento, ¿no?, que se recuperan los clásicos, viene la idea de la proporción áurea, los números de Fibonacci que van en esta proporción, 1 más 1 son 2, 2 más 1 son 3, 3 más 2 son 5, 5 más 3 son 8, 8 más 5, 13, y así hasta el infinito, generando esta espiral que nos remite a la complejidad, a la belleza, a la armonía, etc. Entonces aquí tenemos un ejemplo de traducción históricamente, cómo la idea de armonía y proporción va pasando en la historia del pensamiento y cómo queda concretado en un ejemplo del edificio de la catedral. Entonces, la iglesia catedral es un complejo armónico, aritmética y geométricamente, porque podemos ver las medidas de su fachada. Esta parte, que es la capilla del Santo Cristo, tiene 16 metros de medida en su frente, mientras que la parte de lo que es la catedral propiamente son 26 metros. La proporción entre 16 y 26 es 1.62, el número áureo, ¿no? O phi. Entonces tenemos también el plano arquitectónico, es un rectángulo áureo, entonces tenemos armonía aritmética, armonía geométrica, pero también es estético, hay esta belleza de las proporciones, la distribución de los espacios, de los cuerpos, como lo plantea el estilo barroco con su simetría, las calles distribuidas en la portada que nos dan esta idea de proporción y simetría, pero también el elemento simbólico, si la proporción y la armonía están remitidas a la divinidad, por eso lo del número áureo o el número divino. Entonces, esta idea simbólica de que esta armonía nos refleja la armonía de la divinidad, la armonía de Dios, planteado en la religión, en una época de polémica con las divisiones religiosas, etcétera, ¿no? Y esto lleva entonces también a un nivel sociopolítico, etcétera, y se puede ir cómo esta armonía refleja y tiene toda esta proyección en este elemento. La otra parte es la idea del cronotopo, ya lo explicaban también hace un momento en la presentación anterior. Bakhtin lo plantea en el elemento literario, les decía yo, Alejos lo aplica a las ciencias sociales y nos dice que la relatividad de una significación lingüística, cuando está unida a una realidad social, lo concretiza. Y eso es lo que vamos a tener en el cronotopo aquí en la aplicación que hacemos aquí para la idea de la catedral. Entonces, aquí tenemos el esquema del sistema cronotópico de Torup, también lo explicaban hace un momento. Tenemos las tres columnas, la primera lo que correspondería con el mundo real y la de otra de la orilla a lo conceptual o metafísico. Y al centro tenemos al sujeto. Aquí yo quiero destacar, es el sujeto el que genera las relaciones entre estos dos, el que está, valga la expresión, jalonando de un lado a otro
combinando ambos elementos. Nosotros metodológicamente los distinguimos, pero el sujeto los vive los dos al mismo tiempo, sin una clara distinción así explícita, ¿no? Lo que nos lleva entonces a plantear un esquema del sujeto para el cronotopo de la catedral. Entonces tendríamos el exterior, el del círculo negro, tenemos el número 1, que sería el devoto. El devoto plantea la iglesia de la catedral como un espacio para el encuentro con la divinidad, para la práctica devocional, y es un espacio diferente al del mundo concreto. Luego tendríamos el del habitante de Saltillo, que puede no necesariamente ser devoto, pero que tiene como referente especial y espacial el edificio. Y aquí planteando sobre todo al del siglo XVIII, porque también lo podríamos plantear para el actual, al del siglo XXI. Y luego tendríamos al maestro de obras, al centro, que de alguna u otra manera combina los otros dos y agrega otros elementos que no estaban presentes en los otros, porque tiene los conocimientos arquitectónicos, de construcción, de generación de ciertos elementos simbólicos, estéticos, que van a abonar a lo anterior, ¿no? Entonces estos tres sujetos pueden ser diferentes, pueden ser el mismo, pero están interactuando y responden a condiciones espaciotemporales muy específicas, que aquí los tenemos, ¿no? Cada uno de estos cronotopos estarían al centro de la unión de estos dos, de espacio-tiempo, y dependiendo de cómo es el sujeto, entonces habrá los elementos que se detonan o que no se detonan, como veíamos en la traducción intersemiótica. De tal manera que entonces el sentido quedará asegurado en la medida en que se combinan espacio, tiempo y sujeto, y como cada sujeto es diferente y la vivencia de espacio-tiempo también, el sentido no necesariamente es el mismo de manera idéntica para todos. Y entonces, esto está matizado por el lenguaje o mediado por el lenguaje. Todo esto lo convertimos en categorías lingüísticas, ya lo señalaba Lejos, y entonces las palabras van a resonar de distinta manera para uno y otro, dependiendo de quién es el sujeto, cuál es su espacio, cuál es su tiempo y el sentido que está generando. Entonces, en medio de todo esto va a ocurrir precisamente lo que hemos mencionado al inicio. Bueno, antes de explicar esto, ¿qué será la intersemiosis? Entonces, cada sujeto estará vinculado aquí, generando un sentido, pero mediado por el lenguaje, que a veces también cada palabra tiene diferentes sentidos. Lo que nos lleva a este triángulo, el triángulo de Penrose, que expresado por los colores y las líneas, da la impresión, no podemos quitar ninguno porque se deshace la figura. Así ocurre entonces con espacio, tiempo, sujeto y lenguaje. No podemos quitar ninguno porque estaríamos rompiendo la figura y perdiendo, ya no asegurando el sentido, ¿no? Y lo que dejaría de ser un texto o un discurso. Finalmente, entonces, en este espacio ocurriría la intersemiosis, todo este proceso que ya explicamos, o está ocurriendo, así en gerundio, para que se entienda que es un proceso también dinámico. Y pues aquí nos quedan las preguntas, ¿no? Aquí a modo de conclusión, con esto que estoy en el tiempo. La traducción semiótica es un proceso complejo, requiere sujetos específicos en espacio y tiempo específico que puedan asegurar la producción de sentido. Desde esta perspectiva, la iglesia catedral entonces aparece como un dispositivo complejo pero armónico, proporcionado, que exige estas condiciones de espacio-tiempo para su comprensión, para la producción, reproducción y reconocimiento del sentido. Este concepto de cronotopo resulta significativo, sobre todo desde la perspectiva también antropológica, porque no hay espacio sin tiempo ni tiempo sin espacio, por lo que entonces el sentido solo será posible con estas perspectivas, y el espacio y el tiempo como dimensiones de la realidad que se construyen antropológicamente explicitan, ¿verdad?, cómo es ese sujeto. Entonces no podemos separar estos tres y ese es el elemento donde nos encontramos, ¿no? Son estos sujetos específicos y concretos, estos cronotopos que están ahí se consideran como por lo menos como plausibles. Puede haber más, estamos en ese proceso, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Pueden ver bibliografía y demás en el libro de resúmenes que se nos hizo llegar a todos vía correo. Muchísimas gracias por su atención. Thank you very much. Congratulations, Gabriel, both Gabriel and Oscar, for your presentations. Everything is going the right way.
And we have decided, actually, I have decided, and I have to admit it, because I have already discussed this with the rest of my colleagues and presenters, that questions are going to be welcome at the end of the 4 presentations so that we have time to devote for the presentation, and then individually for each presentation, the ones who have questions related to either Gabriel or Oscar so far and the ones that are coming, please just hold on and wait until the end of the presentation so that we can open time for the questions to be answered one way or another. And here we are. If they are in English or they are in Spanish, all of them are welcome. Thank you very much. And now, Ana and María Eugenia, are you ready? Yes, we are. Good. Go on. Well, good morning, everyone here in Mexico, and good afternoon in Bucharest. As the rest of my colleagues, I'm going to speak in Spanish, but you can reference these slides in English, all right? Bueno, buenos días. Nuestra presentación habla de un enfoque transdisciplinario hacia el discurso de Donald Trump. Y bueno, con respecto al nacimiento de esta problemática o sobre la introducción de este tema, pues hablamos de como factor de origen la presencia de Trump en el año 2015, que se materializa con su selección como candidato presidencial por parte del Partido Republicano, que tiene inclinaciones de derecha. Y pues que es lo contrario a lo establecido en ese momento, que es la administración democrática liderada por el presidente en ese entonces, Barack Obama. Con respecto a investigaciones al respecto, retomamos a Levitsky y Ziblatt con How Democracies Die, o Cómo mueren las democracias, donde ellos hacen una exploración sobre el clima político actual que se da en las democracias de Occidente, donde hay una constante inserción de estructuras discursivas de corte populista. Y ellos mencionan que este tipo de discurso pone a la democracia en riesgo. Entonces, la manera en que ellos tratan de ejemplificar este fenómeno, pues también utilizan la contienda presidencial, perdón, estoy con el code switching, la contienda presidencial de 2017 entre Emmanuel Macron, que es de un partido centrista, y Marine Le Pen, de un partido de derecha. Y a través de ejemplos como este, en el que están opuestas dos ideologías distintas sobre cómo debe ser la gobernanza de un país, ellos toman una generalización y establecen que en cuanto al discurso político, entre más hay inserción de estas figuras, de estas estructuras políticas diversas que son diferentes, pues más difícil será combatirlas o descartarlas, es decir, que hay un efecto de choque y es imposible rebatirlas, ¿no? Las normalizamos por una especie de, pues sí, hay un aturdimiento. El objetivo o la razón detrás de esta investigación es presentar una combinación de elementos lingüísticos y extralingüísticos para realizar la investigación y analizar el discurso. Es decir, que buscamos entender el discurso político a través de sus efectos o de sus posibles efectos sociodiscursivos, en este caso, entre el discurso de Trump y lo que sucede en la frontera con México. Y pues buscamos presentar una propuesta en que presente cómo interpretar el discurso por medio de, entendiéndolo como algo generado por medio de la traducción intersemiótica, ¿de acuerdo, doctor? Entendiendo el discurso original o el discurso cultura, el texto cultura, en su manifestación en dimensiones raciales, políticas y económicas, que son zonas de intercambio entre ambos países.
Así también buscamos presentar el alcance o la preponderancia del discurso de Trump en la frontera, y proponemos que únicamente puede ser analizado a través del reconocimiento y de la recepción que los mexicanos tienen del mismo en la frontera. ¿Por qué tenemos un enfoque transdisciplinario? Bueno, en sí, porque la realidad en la que el evento comunicativo es muy complejo, entonces se ve atravesado por distintos significados o distintos signos que están sujetos a diversas interpretaciones. Entonces, siendo nuestro objeto de estudio el discurso político, evidentemente hay relaciones de poder que se ejercen y también de resistencia. Entonces, sin buscarlo, ¿no? Y debido al lugar de enunciación o la representación social y sociodiscursiva de Trump como presidente de la nación más poderosa del mundo, su discurso tiene un impacto no solo con respecto a su audiencia primaria o sus votantes en Estados Unidos, sino que también tiene preponderancia para México y Latinoamérica. Entonces, por eso integramos un enfoque transdisciplinario. Y bueno, aquí retomamos una cita de Huntington, donde él habla de la relación entre México y Estados Unidos y habla particularmente de la proximidad territorial, haciendo o especificando que la situación territorial entre México y Estados Unidos es única y que por las características de ambos países, principalmente, él menciona la diferencia en las situaciones o en la situación económica de ambos países, pero que la proximidad nos hace estar en constante intercambio. Entonces eso hace que haya diversas interpretaciones o diversas relaciones entre ambos países. Con respecto al marco de referencia y la metodología, la organización de la metodología, le cedo la palabra a la doctora María Eugenia Flores. Muchas gracias. Nosotros hemos encontrado en las categorías semióticas un recurso epistemológico muy eficiente para abordar este objeto de estudio, porque nos permite a través de las teorías de las fronteras y de la intersemiosis articular diferentes semiosferas que interactúan e influyen o inciden en este discurso. Tenemos entonces que estudiar el poder, la dimensión social, la semiosfera, la dimensión racial, la intersemiosis, la representación sociodiscursiva, la ideología, la dimensión política, y todo a través de una perspectiva transdisciplinaria que solo nos permite hacer desde la semiótica de la cultura. Igualmente, la que sigue, Ana, por favor. La siguiente diapositiva. Igualmente, hemos elegido para este trabajo 10 fragmentos como muestra de los discursos de Trump que forman parte del corpus de tesis de investigación y que consideramos trascendentes para el objetivo que pretendemos alcanzar. El recorte temporal se va a ubicar desde el 10 de julio de 2014 hasta el 9 de agosto de 2016. La muestra fue elegida de forma intencionada, a conveniencia y de acuerdo con el objetivo que se declara al principio, sin ningún fin de representatividad. Nuestra unidad operativa es el macroacto de habla que proponen Austin y Van Dyke y que se está realizando en cada una de las intervenciones que nosotros consideramos. Los identificamos y estudiamos en ello la presencia de las semiosferas, tanto social como política y racial. Revisamos las articulaciones que existen entre ellas, considerando la función filtradora de la frontera semiótica que Londman ya ha explicado. Complementamos esta primera exploración identificando la evaluación ideológica positiva o negativa que encierra cada uno de los elementos estudiados. También revisamos los recursos que se emplean, semánticos, retóricos y otros. Clasificamos la estrategia del discurso político ejercida según las posturas de Chilton y Chavner, así como la incidencia o la recurrencia de ciertas figuras. Continúa, Sana, por favor. Gracias, doctora. Sí, con respecto al análisis, nosotros hablamos de, bueno, el discurso de Trump como presidente que propicia este encuentro entre dos semiosferas.
de lenguajes, culturas y visiones sobre la vida o cosmovisiones que están en constante interacción. Entonces, aquí, de acuerdo a Torop, podemos retomar la idea cuando él establece que el texto de la cultura contemporánea se rige bajo los parámetros discursivos y mediáticos. Por ende, el texto puede existir simultáneamente en distintas formas semióticas. Entonces, y se rige por ellas, mientras que el mensaje se expresa en diferentes sistemas sígnicos a la vez. Entonces, aquí nosotros identificamos que previo a la creación de sentido, se produce un número de conflictos de traducción debido al texto de cultura de origen y al textos de cultura receptoras. Y estas diferencias posibilitan o destruyen la interpretación del discurso. En este sentido, la interpretación está sujeta a distintas fronteras semióticas, de tal forma que la naturaleza de las semiósferas impone por sí misma, en el caso del discurso político de Trump, las fronteras semióticas están constituidas por las diferencias de idiomas, prácticas sociodiscursivas y, como mencionábamos, pues las distintas visiones de la vida, ¿no? Aquí en esta figura podemos ver pues lo que nosotros interpretamos a través de la frontera semiótica de Lotman y la traducción intersemiótica de Thoreau. Lo que interpretamos como el texto de cultura, que es el texto que atraviesa todo, en este caso Trump, del discurso político. Las macrosemiósferas que identificamos y que estudiamos son México y Estados Unidos como dos culturas disímiles con características diferentes. Y ubicamos también otros espacios, los espacios más comunes de interacción, que son las microsemiósferas. En este caso, la social, la política y la racial. Entre las otras herramientas metodológicas, utilizamos la evaluación tanto positiva como negativa, basándonos en Van Dyck y Goffman, los discursos retóricos de Berman y la pragmadialéctica de Van Emeren y Gronderdust, el análisis del discurso de Shadow y el análisis del discurso político de Schaffner, ¿no? Con las estrategias. Aquí mencionamos algunos de los ejemplos que tomamos, ya sean de tweets directos del discurso de Donald Trump, como para presentar de manera cronológica cuáles son sus enunciaciones con respecto a la frontera y a su vez qué imagen él va construyendo de nosotros. Aquí, por ejemplo, ponemos otros ejemplos sobre él hablando de distintos temas, también para mencionar que hay concurrencia de las semiosferas las microsemiosferas que nosotros predefinimos. Y uno de los hallazgos preponderantes es la evaluación negativa construida por medio de la simetría social, que se hace en distintos segmentos que nosotros analizamos, y aquí ponemos pues el ejemplo con su cronología. Esto es bastante interesante porque por eso tratamos de construir lo que Trump presenta a través de sus palabras desde que él se presenta como candidato y antes, porque ya él viene formando una imagen de los mexicanos. Entre los resultados después del análisis de estos 11 segmentos, encontramos que Trump en el diálogo al nivel macro, encontramos la presencia de semiosferas y su interacción, de las semiosferas predefinidas, como mencionábamos hace rato. Y también se revela en el uso de estrategias retóricas, de acuerdo a Chilton y Schaffner, en la que Trump demuestra que hay una intención política para mostrar una evaluación negativa de los mexicanos, y esto lo construye a través de una representación negativa de los inmigrantes mexicanos. Entonces, lo anterior también lo encontramos como evidencia por medio de evaluaciones ideológicas negativas, un número de 15, perdón, no sé por qué se revisó, de 15 de 11 fragmentos. Y este tipo de enunciaciones se articulan, como mencionábamos hace rato, por medio de imágenes de asimetría social en 5 segmentos. Y pues evidentemente
dentro de estos segmentos estudiados encontramos la concurrencia de las 3 microsemiosferas que ya habíamos predefinido. En esta, por ejemplo, gráfica mencionamos también cuáles son los recursos discursivos que mencionábamos hace rato en la diapositiva anterior, sobre las falacias argumentativas, la ironía y la asimetría social. Y podemos ver claramente que pues, prevalece la asimetría social con un 50%. Es lo más recurrido por Trump, incluso más que la ironía, en los segmentos que nosotros revisamos. Y en el contexto micro, nosotros ya hablando de la interacción entre las microsemiosferas, vemos que la política es también la que prevalece, con casi un 50%. Aquí también mostramos, ya de acuerdo al orden cronológico de los distintos segmentos que utilizamos, los titulamos de acuerdo al tema, casi retomando las palabras utilizadas por Trump. Y pues mencionamos también la interacción, ¿no? En este sentido buscamos que se vean la interacción de las 3 microsemiosferas que nosotros encontramos y pues vemos que validamos lo anterior, viendo que la política está presente como temática y es la más constante. Entre los resultados que también identificamos las funciones estratégicas del discurso, volvemos a enunciar de forma cronológica los segmentos y encontramos que recurre más a la deslegitimación. Hay casos también de coerción y solo un caso de encubrimiento. Como conclusiones sobre nuestro estudio y en consecuencia de nuestro enfoque interdisciplinario, encontramos que en el discurso político de Trump, previo a su elección como presidente de los Estados Unidos, es pertinente mencionar que sus recursos argumentativos en este periodo del 10 de julio del 2014 al 9 de agosto del 2016 se implementaron estrategias desde una perspectiva ideológica de diferenciación y que provocaba o promovía una evaluación positiva de los ciudadanos de Estados Unidos y una evaluación negativa de los mexicanos. En este sentido, Trump no parece expresar ninguna preocupación o no se preocupa por resaltar las características positivas de sus connacionales. Al contrario, él lo que utiliza es mencionar, más bien dejarlos fuera de las evaluaciones negativas que él hace. Entonces, de esta manera y por elisión, de manera implícita, él hace ver que los ciudadanos americanos son buenos. Bueno, nos ponen una luz positiva. En contraste, Trump atribuye características negativas a los mexicanos en general a través de una presentación negativa de los mexicanos, de los inmigrantes mexicanos en particular. Y esto obedece a que él pretende asegurar los efectos de su discurso político por medio de una dinámica que le sirve para reproducir su posición de poder y de afiliación de grupo. Y pues eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias. Very well. Thank you, Ana Verónica and María Eugenia. I know that María Eugenia has to leave for But I will back. Thank you very much, María Eugenia. Good luck for everything, with everything. Thank you. Bye. All right, now at the very, very last but not least, we're going to present María Eugenia Martinez and I the following presentation. Are you ready, María Eugenia? Eugenia Martinez, please show up. Sí, es que todavía está en la pantalla la otra presentación. No puedo compartir. Ana Verónica, te encargamos quitarla. Please, Ana, can you close your... I already did. I don't know why it's not working. Let me see. Okay. Thank you. There you go. Thank you. Thank you. All right. Go ahead, doctor. Wait. All right. Shall we start? As you know, we have this cultural semiosphere in Mexican and American legal typologies, a comparative study. This is something that is not precisely
well known by everybody, but we try to do our best to share what we have encountered. And let me tell you that this presentation is based on a much more complex study, and everything is under the responsibility of Maria Eugenia, who wrote her PhD dissertation based on all this. And this is just one part of things that we're going to share with you. Next, please. Our purpose here is to outline some ideas in relation to the exchange processes that occur on the boundaries of two semiospheres, the Mexican legal discourse and the American one, during the semiotic discursive production of inverse translation, that is Spanish into English, of legal texts. We seek to understand and interpret their cultural identity for both legal traditions. Next. Based on Judy Lotman, semiosphere includes all the semiotic space of culture determined by its heterogeneity. Languages that fill the semiotic space are diverse and are related to each other along the spectrum from complete mutual translatability to complete mutual untranslatability. The fundamental and dialectical category for working on a semiosphere is the semiotic boundary, defined as bilingual filters for intercultural translation, based on Lotman. Based on Lotman, keep on going with him. He describes the term boundary or limit of a semiosphere as a bilingual mechanism that translates external messages to the internal language of a semiosphere and vice versa. This approach inevitably leads to the individuation of other semiosphere within a semiosphere. As a result, the boundary of the semiosphere of culture appears. Amanecimos. Voy a lo del evento. Within it, Maru, Gracias. and within it, the complex totality of semiospheres with interwoven boundaries, based on Torah. Thank you, Doctor. And for all the above before mentioned, we need to recognize the semiosphere and semiotic translation of legal text. The Mexican and American legal discourse have their own boundaries and peripheries. It is considered that the main boundary that makes different this discursive typology in both legal traditions is the one concerned with the cultural and historical boundaries. On the other hand, this kind of discourse presents some peripheries or micro semiospheres that are important to consider in order to achieve a correct semiotic translation in the legal discourse. These peripheries are the ideological and social peripheries. On the other is the discursive and linguistic periphery. In this last, also we need to understand that legal discourse presents a duality between the conceptualization of law and linguistic, and also that law imposes the norms of on the language. Also, it's important, there is important issues to be considered to face the semiosphere in the semiotic of legal text. One of them is the identification of both Mexican and American legal semiosphere of legal discourse. Also, it's important to face the semiosphere where the text is produced. And the last one is encoding and decoding signs to produce an interpretation and a semiotic translation of American and Mexican legal codes to be able to transfer source text into a target text. But why is important? Why is important or why is relevant semiosphere in legal translation? Well, the practice of translation can be described as a semiotic work of a text encoded in a source text to be transferred to a target text. When a translator confronts the text, he first identifies the system of signs which it has been encoded. This recognition allows him to identify the discursive genre to which the text belongs. Discursive genres, as well as sign system and text, belongs to a historical social semiosis from a specific social reproduction.
This is a definition of Tarot. If a text is written in a language other than the translator's mother tongue, it must be assumed with all the cultural space determined and filosofía. conditioned by this cultural space, that is, its hemisphere. Go ahead, doctor. The relevance of the semiosphere in translation. Translation is therefore the interaction of different semiospheres. A text is always the product of a semiosphere, in this case, written text from the legal field. So its translation, hold on, its translation implies the insertion of each one of them in another semiosphere, based on Gainsa. Translation and or interpretation is not reduced to the confrontation between different verbal sign systems, but has to be described rather as the interaction between different semiosphere. And we are going to emphasize the fact that translation and interpretation go one with the other. Before we can do any translation, we have to understand what we are going to translate, and that is interpretation. Understanding is building your own interpretation, and that is already a semiosphere, and then becomes another semiosphere when the translation is finished. The semiotic heterogeneity of the text is situated between the heterogeneities of the history of the generation of the text and its reception. Go ahead, doctor. Yes, go on. Semiotic materialities in legal discourse are cultural dimension, the historical dimension, ideological dimension, and power dimension based on IDAR. For IDAR, semiotic materialities are the translational set where syntactic, semantic, and pragmatic rules work. Semiotic materialities are fundamental constitutive components of all semiotic discursive practices. Thank you, doctor. Well, with the studies of some authors of the legal discourse, we identify the semiotic materialities as follows. The first one, the cultural dimension, it refers to the connection of two historical traditions of law and how these are represented in legal discourse. The historical dimension analyzes the influence of legal tradition inherited by both legal systems concerned us here. Okay, en el auditorio. Gracias, de una vez ya no llegué. Gracias, buen día. Okay. The historical dimension analyzes the influence of legal tradition inherited by both legal systems that concern us here, the Mexican and American. The ideology dimension, in this dimension, it is considered that customs and ideologies are an important source for the creation of norms and for establishing laws. The power dimension points out. Buenos días. Okay. The power dimension points out that the complex organization of legal system places certain groups at a disadvantage before the law. Okay. Here we have a comparative. Ya presenté. Presenté y me vine para acá. Sorry, because no, son las 5 de la tarde. Son las 6. The doctor has opened his microphone. Sorry. Oops. Dr. Flores has opened his microphone, Dr. Armando. Yes, I've been trying to get hold of her, but she doesn't answer the phone. She's so busy that she doesn't answer the phone and she doesn't know that she left the microphone on. Nunca va a haber ya normalidad verdadera. There you go. There she is. I am calling her. I don't know. Go on. Speak a little bit louder, please. Here, we are presenting a comparison of a comparative studies made by Alcaraz Baró of Roman and English legal culture, the traditions of Mexican and American law. The Mexican law is based on the Roman and canon law, and it's always based or grounded on the law, codes, articles, acts. The jurisprudence is qualified as a secondary source to the decision to declare a sentence or judgment. On the other side, the American law, in the American law, the prevailing tradition is the common law,
which receives a significant influence from the judges who are responsible of the decision when taking a sentence, which is known as jurisprudence. The most notable feature is that the case remains as a normative source. For example, to previous judgment of decisions that were taken earlier, which gives it a binding value. That is also the jurisprudence. Okay, doctor. The sample of a Mexican and American divorce decree, we have one and the other. And if you notice, the very much of the terms used are different. So in many ways, we have to pay attention of the way Mexican legal discourse is written and how it is really focusing on. And if you notice on the Mexican side, we have hace alusión al artículo 1082. That means that the mentioning of the article is the most important thing that has to be established in any of the Mexican divorce decrees, for example, in this particular case. Eugenia, the other one, American? In the American, there is no mention in any part of this of the decree. In this American divorce decree, the laws as it is in the Mexican divorce decree. Right. So this is one of the difference presented in this kind of discourse because of the history or the semisphere of the history and the culture represented in this type of discourse. Okay. All right. Every translation, as a conclusion, we cannot necessarily say that they are concluding remarks to a certain extent, because this study still is going on and is going to be going on and on and on, because it's never ending, like a never ending story, because of the complications, natural complications of both legal discourses. Every translation is a signifying practice through which the passage of an encoded text from a given sign system to another is carried out, and whose signifying receptor corresponds to a different sign system. So we have two sign systems that are getting together, being in contrast with a boundary that is separating them, and to a certain extent is getting them together. Also, it is an operation of transferring the meaning of a signifying subject matter, which we identify as the source, to another, which we call target. It is very important to emphasize that it is transferred in the sense that of the source signifier, source text, and that is the target signifier, the target language, must be suitable and effectively transmitted. Other than that, we will going to have misinterpretations. In other words, to understand legal discourse as an intersemiotic operation between discourse law and society may provide useful insights for examining legal discourse in order to preserve a message from one legal semisphere to another. Like I said, this is not precisely a conclusion, but it's the final remarks, and we're ready for questions. Thank you very much for your attention. And here are the references. Would you please show them, please? Sorry. All right. All right. Is everybody, please show yourself so that we are ready for questions that have to be addressed to all of us, the speakers. All questions are welcome. If they are in Spanish, veremos la forma de traducirlas. If they are in English, veremos la forma de entenderlas, and so on and so forth. Okay. So what about Oscar Treviño presentation? Is there any questions related to a particular interest that you would like to ask our colleague? Not so many, just one at least. A ver. Okay, Gabriel. Oscar, primero, felicidades por el trabajo, ya lo había visto en otras ocasiones, pero va adquiriendo otros elementos. Mi pregunta es, ¿cómo llegaste precisamente a esto de lo del sujet que planteabas, que te escribía yo ahí? Me parece un punto muy interesante, una intuición muy buena. Nada más, ¿cómo llegaste a ello y en qué va? Gracias.
Sí, gracias, Gabriel. Fíjate que yo lo estaba rastreando desde el libro de cine, estética y semiótica del cine de Lotman, pero precisamente en la traducción que se hizo en esa edición habla de argumento. Entonces revisé la versión en inglés y precisamente por ahí vi entre las diferentes versiones que cuando hablaba de sujet hablaba precisamente de la trama y el argumento y fue preciso como vi pertinente vincular dentro de este cronotopo de los que presenta Torop operativamente, vincular ese análisis que incluso lo he trabajado a mayor profundidad, pero que no fue tema en este momento para traerlo. Pero sí, lo que andaba buscando precisamente era la aplicación del cronotopo para este trabajo. Y bueno, también te comento, me llamó mucho la atención y me gustó mucho el trabajo que también hiciste en la aplicación. Y ahí te comentaba en en el chat, ¿no? Que habrá que platicar de cronotopos para nutrirnos nuestros trabajos. Gracias, Gabriel. If we have to explain what happened to a certain extent, summarizing, Gabriel was trying to was asking actually Oscar the way he got into focusing the attention on the different parts of the film, and he explained that his particular interest in finding what a chronotrope is led him to find more sources and getting into the nitty-gritty of the topic itself. And there are many more things that he should have or could have talked about or presented, but not necessarily in this occasion. ¿Lo hice bien? ¿Lo entendí bien a ustedes, Gabriel y Oscar? Más o menos. Sí, sí, es que nada más eso de sujet, así tal cual lo maneja, no sé si venga del estonio, de qué la expresión así tal cual como aparece en el libro de sujet, que según la doctora Julieta no se traduce directo como sujeto, entonces esa me costó una regañada, por eso lo comento. En semiosfera creo que Sujet suena más bien en francés, pero ¿para qué? tiene la referencia a la trama. Sujet. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Teresa Velázquez, te agradecemos mucho tus comentarios que pusiste por aquí. Thank you very much for your contributions, your messages, your short and more messages for us. They are very encouraging. Thank you very much, Teresa Velázquez. Gracias a todos ustedes. Ha sido una sesión maravillosa. Me ha gustado muchísimo, muy interesante, todas las perspectivas que se han ido tratando. Y bueno, y el tema del discurso político, ya sabe, no sé si lo sabe María Eugenia y Ana, que es uno de los temas de interés, ¿no? Pero muy interesante todo, ¿eh? Me ha gustado muchísimo lo de la arquitectura. Gracias, Teresa. Sí, bueno. Muchas gracias. Te agradecemos infinitamente todos tus comentarios. Bueno, yo ¿Alguien más agradecida a ustedes. Bueno, cierro el micro, ¿eh? Ok, muy bien, gracias. Bye. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Comentar? Somebody else who would like to ask a question or just make a comment? All of them are welcome. No? We still have time. At the beginning of the building of this group, we were told, in particular, the presentation that we did on translation perhaps did not show very much relation to what a semiosphere and semiosis had to do with translation English into Spanish or Spanish into English. That's why probably encouraged us, Maria Eugenia Martinez and I, to keep on going and keep on doing what we did, to show them that there is another focus, another approach to the concept of translation, which Torop has in many different ways and a little bit different from the way we understood it. However, we did our best and we hope that our contribution is going to stay there to keep us pushing us to do more every time. Thank you very much for your attention. Regularly,
Bye-bye. Okay. See you, everybody. We cut, we say goodbye. So long, folks. Thank you. You're welcome. Thank you very much for everything. Thank you, Anna. Bye-bye. I should be the last one in leaving. So please, everybody. Kari, thank you for being here. Goodbye. Hello, Naila. Everything is down here.